Bueno, de antemano, para iniciar, quisiéramos pedirles de favor el podernos ayudar en responder la siguiente pregunta que vamos a lanzar en la pantalla, con el objetivo de poder conocer mejor a todos ustedes como nuestro auditorio y con ello poder encaminar de una manera mucho más amena y mucho más objetiva la charla del día de hoy. Muy bien, la pregunta es, ¿has tenido la oportunidad de especificar mezclas de concreto? Es únicamente una respuesta. En este caso, si has tenido la oportunidad, por favor de ayudarnos a decir sí. Y en caso de que no, o que aún no hayas tenido oportunidad de hacerlo, por favor de marcar no. No hay ninguna respuesta correcta, por supuesto. Puede ser que eres estudiante o quizás en tu labor del día a día no tengas la oportunidad de hacerlo. Se vale, por supuesto, decir que no. En el caso de que sí lo hayas hecho en el día de hoy o a lo largo de tus labores, por favor de marcar que sí. Muy bien, hemos detenido la consulta. Un 41% nos dice que sí, un 52% nos dice que no. Como bien les comentábamos, no es una respuesta correcta al marcar sí o no, simplemente queremos saber la experiencia que tienen en el tema para saber cómo encaminar la charla en este momento, ¿no? Adelante, Fernanda, por favor. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Bueno, daremos inicio con el tema de hoy. Queremos comenzar por platicarles acerca de la actualidad de las especificaciones de concreto. En general, queremos platicarles en primera instancia de las problemáticas más comunes que nos encontramos en el día a día cuando hacemos esta labor. Platicaremos de dos de alta relevancia, el subespecificar y el sobreespecificar. En la parte de subespecificar, realizamos un subdiseño de la mezcla. Esto conlleva a que se presenten defectos en el elemento a colar y por lo tanto el objetivo que fue diseñado no será alcanzado. Esto lo podemos ver a un mediano, a corto o a largo plazo, dependiendo de la exposición que se tenga. Y pasando a un tema diametralmente opuesto, que es el sobreespecificar, aquí nos referimos, por ejemplo, al hecho de darle atributos o cualidades a las mezclas de concreto que no son necesarias, ¿no? Con el afán, por ejemplo, de darle la mayor seguridad, brindarle la mayor durabilidad posible a la estructura de concreto, en ocasiones solemos darle ciertas propiedades que quizás no son necesarias, ¿no? Eso nos va a llevar, por ejemplo, a tener un sobrediseño de mezcla y, por consiguiente, tener un mayor costo en el metro cúbico de cada volumen suministrado. En relación a esto, por supuesto, podemos impactar el presupuesto destinado al concreto en los proyectos en los cuales estemos participando. Continuando con las problemáticas, decidimos mostrarle dos ejemplos para poder explicarlos mejor. En la imagen que pueden ver es un caso de subespecificar. Este elemento es parte de un muelle y dicho muelle se encuentra localizado aquí en el país. Aquí podemos observar un agrietamiento severo y una corrosión de acero de refuerzo. Bueno, como lo mencioné, el elemento es un muelle. ¿Qué escenarios tenemos? Tenemos un cambio de volumen, corrosión, agrietamiento, ataques por sulfatos y abrasión hidráulica. ¿Cuál es la especificación original que tenía este elemento? Bueno, se solicitó un F''C, clase 2 convencional, tipo de cemento un CPC 40 y con impermeabilizante integral. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, de entrada notamos que el elemento se encuentra expuesto a un ambiente marino y al estar en contacto directo con el agua, lo que pasa es que el concreto se expande y se contrae. Esto genera grietas por las cuales se van introduciendo los sulfatos y los cloruros. Al llegar al acero de refuerzo, provoca corrosión y un incremento del tamaño, lo cual provoca el desprendimiento del concreto y se vuelve más vulnerable el elemento. Y podemos notar la falla del acero en la columna causada por la abrasión hidráulica del oleaje. ¿Qué fue lo que faltó? Bueno, lo que faltó fue especificar de acuerdo con el ataque al que iba a estar expuesto. Faltó una protección contra sulfatos y una protección contra los ataques de cloruros. Ahora, como ejemplo, vamos a platicar sobre una problemática al sobreespecificar. Lo que vemos aquí en la imagen son unas piezas, en algunas ocasiones se les llama legos, tetrápodos, hexápodos, y depende mucho de su geometría y su diseño estructural y arquitectónico. En este caso se utilizan, por ejemplo, para la construcción de rompeolas en las zonas portuarias del país. Aquí en ese caso, ese tipo de piezas, por ejemplo, van a estar sometidas a una abrasión hidráulica con el oleaje, va a comenzar a generar pues, un desgaste superficial, ¿no? Igualmente va a estar sometido a ataque por sulfatos y por tanto el sulfato genera expansiones en el concreto y por consiguiente el concreto al no ser muy resistente, no recibe muy bien las expansiones en su elemento como tal, generará una serie de agrietamiento superficial o incluso hasta bastante severo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la especificación original era un F''C 350,
que para cuestiones de durabilidad es bastante buena, ¿no? Igualmente la especificación mencionaba que fuera diseñado por durabilidad de acuerdo a un ambiente marino clase 4D. Hablando de la normativa mexicana aplicable, un 4D significa que este concreto va a estar sometido a una serie de oleajes que van a generar una abrasión hidráulica, como comentábamos, pero también cuando el concreto se hidrata o se humedece, tiende a expandirse y cuando baja la ola, al perder esta humedad del concreto, se tenderá a contraer. En ese sentido, este fenómeno pues, pasará cientos o miles de veces incluso al día, ¿no? Por lo tanto, se considera en el diseño de mezcla que es bastante bueno. Aparte, considera un cemento CPC 40 con la característica de RS, es decir, el cemento resistente a los sulfatos. Por lo tanto, ya estamos hablando de un tema de durabilidad bastante importante, ¿no? Un tamaño máximo del agregado de 20 milímetros, que es lo normal, y aquí viene la parte de sobreespecificación, una protección adicional contra la corrosión. Es importante mencionarles que ese tipo de piezas en ocasiones se llegan a diseñar sin aceros de refuerzo. Por lo tanto, si no tengo aceros de refuerzo, no necesitaría una protección adicional contra la corrosión porque lo que ataca el cloruro es el acero de refuerzo y no al concreto, ¿no? Aquí lo que va a suceder es que voy a destinar una buena parte de mi presupuesto a darle una cualidad a la mezcla de concreto que es innecesaria. Bueno, continuamos con la pregunta del millón. ¿Cómo podemos evitar estas problemáticas? Bien, las podemos evitar especificando de acuerdo con el desempeño que requerimos de cada elemento. Y en esta serie de recomendaciones se enfocará la plática de hoy. Queremos que conozcan sus cualidades, qué beneficios se obtienen con una correcta especificación, cómo se compone, los escenarios de exposición a los cuales estarán expuestos, las... Para esto, en el día a día, nos hemos encontrado con diferentes formas de especificar una mezcla de concreto. Las más comunes que vemos allá afuera en los proyectos o en las obras son las que vemos en la pantalla. La primera y la más común, creemos nosotros, es la de especificar de manera directa la propiedad básica. Ahorita los vamos a ver un poquito más a detalle. De ahí pasamos, por ejemplo, a especificar el elemento a colar. Posteriormente, suele suceder que algún usuario, algún cliente nos solicita alguna materia prima en específico a utilizar. Y por último, marcamos en verde la que consideramos es la adecuada en base a bastante bibliografía y la experiencia que hemos ganado, que es por desempeño. Aquí, como lo comentó Gus, vamos a comenzar con el punto número 1, que es por sus propiedades básicas. En este tipo de especificación es la más común a la que nos enfrentamos. Como ejemplo, por lo regular, siempre se acercan solicitando un F'C200 con un tamaño máximo de agregado de 20 milímetros y un revenimiento 14. Sin embargo, al ser la más común, es la única información que se entrega. En ese sentido, nosotros debemos de indagar un poco más sobre el proyecto para asegurar que la especificación requerida cumpla con lo deseado y lograr apariencias como la del proyecto Casa Cap que pueden ver en la imagen del lado derecho. Como punto número 2, por elemento a colar. Es muy común que nos pidan especificaciones de concreto por elemento. Esta especificación puede ser para vigas, columnas, traves, muros. Aquí se solicita una especificación más detallada, ya que nos solicitaron un concreto F'C 350 pigmentado y un revenimiento 22. Pero aún así, teniendo datos cercanos, debemos indagar ahora sobre el tema de los acabados deseados, para ver si la especificación cumple con los requerimientos necesarios. Como ejemplo, el proyecto del Centro Cultural Comunitario Teotitlán, ubicado en Oaxaca, podemos apreciar que son especificaciones por elemento, muros y traves aparentes, por lo cual se especificó por desempeño. El tercero más común, como les comentábamos, es por la materia prima a utilizar. Bajo esta modalidad, por ejemplo, se especifican ciertos ingredientes o ciertos componentes del concreto con el afán de lograr ciertos desempeños, ¿no? Sin embargo, en ocasiones suele suceder que no se tiene una clara finalidad en el uso de esas materias primas. Por citar un ejemplo, pues puede darse el caso de que algún cliente o algún constructor nos solicite el uso de cierto material para reducir el fisuramiento plástico, ¿no? Que son las fisuras más comunes que aparecen en las banquetas, en las pavimentaciones o en las guarniciones de concreto. Sin embargo, no se tiene un objetivo claro de reducción de un 70, 80, 90% de la aparición de esas fisuras, ¿no? Que es precisamente lo que nos queremos enfocar en esa charla. Buscar cuál es el objetivo claro que queremos lograr, ¿no? Igualmente, puede llegarse a suscitar, en algún caso en particular, puede llegarse a dar el hecho de que existe una corresponsabilidad entre el usuario y el fabricante de concreto. Y por último, es precisamente a donde queremos encaminar esta charla, precisamente especificar por desempeño, ¿no? Que es la más recomendable, por supuesto, y a continuación, en la secuencia de las informaciones que estaremos compartiendo, pues explicaremos cómo debe ser diseñada y cuáles deben ser sus componentes.
En ese caso, hablando ya de los componentes de una especificación, vamos a platicar brevemente de esos 4 componentes que vemos en la imagen. El número 1 son los atributos que puede llegar a tener una especificación. El número 2, las cualidades con las que debe de cumplir. El número 3, estamos hablando ya de un desempeño. Y como 4, vamos a ver toda la estructuración, todo el texto, todos los componentes que debe estar estructurada una especificación por desempeño. Comenzaremos con el punto número 1, los atributos. ¿Qué atributos debe tener una especificación? Aquí nosotros le estamos mostrando 3 muy importantes. Pongo de ejemplo el proyecto de la derecha, que es Arcos Bosques 2, mejor conocido como el pantalón. En este proyecto tenemos un atributo tangible, como es la estética. Es un concreto arquitectónico blanco con un acabado martelinado. También encontramos el tema del peso. En la actualidad ya podemos especificar un concreto ligero o un concreto de peso normal. Número 2, los atributos útiles. En este punto debemos estar seguros de la función que tiene el concreto y de la función del proyecto en general. Es muy importante la seguridad que nos brinda conforme a la estructura. Vamos a sentir tranquilidad por el tema estructural, pero también debemos buscar en este caso el punto número 3, los atributos anímicos. La satisfacción de lograr habitar en un lugar con acabados agradables a la vista. El tema del confort también es muy importante. Como saben, hay concretos que nos ayudan a adaptar el ambiente y a disminuir el uso de energía externa para lograrlo. Ahora pasamos al punto número 2, que son las cualidades, ¿no? ¿Cuáles deben mostrarse al momento de diseñar una especificación por desempeño? Sin orden de importancia, iniciamos con la primera, en la lista, que es la precisión. En ese sentido, lo que buscamos es que nuestra especificación sea exacta, ¿no? Y que no deje absolutamente nada a la imaginación. Tenemos que ser muy claros al momento de especificar lo que buscamos como objetivo. El segundo punto, y no menos importante, por supuesto, es el lenguaje. Siempre tenemos que utilizar un lenguaje técnico oficial, ¿no? Y utilizarlo de la manera más sencilla posible. Por citar un ejemplo, para todos nosotros, o los que estamos inmiscuidos en el día a día, quizás en el argot de la construcción, la palabra revenimiento es bastante familiar, ¿no? Sabemos también que el revenimiento mide la consistencia del concreto. Por lo tanto, han habido especificaciones que hemos visto donde pues, alguien especifica una consistencia de 14 centímetros. Sin embargo, en lugar de utilizar la palabra consistencia, que es menos común que la de revenimiento, podríamos utilizar revenimiento y se nos hace mucho más fácil y más digerible poderlo entender, ¿no? Revenimiento 14, por ejemplo. También es recomendable utilizar lenguaje que nos diga exactamente lo que buscamos. Por ejemplo, palabras como este concreto deberá cumplir con esto, o este concreto debe cumplir con esto, o este concreto cumplirá o cumple con esta otra propiedad, ¿no? Y evitar utilizar palabras como ese concreto debería o podría o es recomendable que cumpla con esto, ¿no? Para evitar confusiones en ese sentido. El siguiente punto es la medición. Toda mezcla de concreto debe ser sujeto de evaluación en cuanto a su comportamiento, ¿no? E igualmente en algunas ocasiones podríamos encontrar el hecho de poder estimar su comportamiento. Un ejemplo clásico aquí podría ser la resistencia. Es habitual que la resistencia de garantía que se especifica sea, por ejemplo, a los 28 días, ¿no? Una resistencia de 300 kilos. El hecho de que sea a los 28 días no significa que nos tengamos que esperar hasta los 28 pues, para darnos cuenta si cumple o no cumple. Sacamos muestras o cilindros o cubos o vigas a 3 días, a 7 días o 14 días, y con eso podemos ir estimando el comportamiento de la mezcla, ¿no? Y por último, tenemos la parte del objetivo, que es a donde nos vamos a centrar a lo largo de esa charla, ¿no? Como objetivo vamos a buscar declarar la finalidad buscada, qué resultado o qué resultados son los que yo busco que mi elemento de concreto cumpla, y vamos a redactar ya las magnitudes o cantidades, por ejemplo, 14, 28, 350, acompañado de las unidades. En este caso podría ser 350 kilos, 28 grados centígrados o 14 centímetros de revenimiento. Bien, pues ¿qué significa especificar por desempeño? Significa detallar las propiedades idóneas y adecuadas que necesita que cumpla nuestro concreto y que la estructura pueda generar las cualidades acordes a los escenarios de exposición a los cuales estará sometido, con el fin de que no disminuya la calidad de servicio. Por último, hablaremos del paso número 4, la estructura. ¿Cuál es la estructura para diseñar las especificaciones por desempeño? Comenzamos con el elemento. Tengo que conocer o indagar qué elemento voy a construir con concreto. También debemos conocer las condiciones de colado y de servicio al momento de suministrar las mezclas de concreto y conocer las dimensiones del mismo. Conocer también los escenarios y ataques a los cuales estarán expuestos y sometidos los elementos de concreto. También debemos buscar la normativa aplicable a los elementos a emplear. Y por último, el objetivo que quiero alcanzar.
Vamos a platicar más a detalle de 4 puntos, dejando a un lado los elementos que ya conocemos, como lo pueden ser muros, columnas, pisos, traves, etc. Muchas gracias, Fer. Considerando que vamos a dejar a un lado un poquito el tema de elementos, que son temas o conceptos más familiares para nosotros, iremos directamente para el tema de condiciones. Como bien comentaba Fernanda, aquí vamos a considerar, por ejemplo, las dimensiones de los elementos a colar. Con el caso de Torre Coy, en la cimentación que vemos en la imagen, una cimentación de 4 metros de espesor, por ejemplo, con más de 30 metros de largo y de ancho, se vuelve ya un elemento, un colado masivo, que vamos a detallar un poquito más adelante. Tenemos que determinar también la ubicación del proyecto, revisar muy bien los accesos, las distancias a obra desde la planta hasta el pie de acceso al proyecto, tanto el tiempo como el trayecto a seguir, por supuesto, para evitar también temas de accidentes, temas, por ejemplo, de quedarse atorada el camión regulador debajo de un puente, etcétera, etcétera, ¿no? Y por consiguiente también alturas de bombeo. Aquí en la imagen estamos haciendo alusivo el tema del bombeo, y como podrán observar, se pueden notar, hay 3 equipos de bombeo, 3 bombas pluma, 2 a nivel de cancha, por decirlo de alguna manera, prácticamente un ladito de la cimbra o del elemento a colar, y hay otra que está en primer plano, que está mucho más elevada. El revenimiento a utilizar para cada mezcla, el contenido de cemento, el tema también, por ejemplo, del tema de la resistencia, el continuo de grava, entre otras opciones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ya tenemos algunas tablas de eh, algunos exámenes que hemos hecho con los equipos de bombeo y las mezclas de concreto que diseñamos. Nos hemos percatado que, por ejemplo, para un bombeo horizontal de hasta 70 metros lineales, con un revenimiento 14 puede funcionar, es más que suficiente. Sin embargo, por ejemplo, si yo quiero incrementar esta distancia de bombeo a 100 metros, tendríamos que incrementar el revenimiento. También 14 centímetros se vuelve una cantidad suficiente para bombear, por ejemplo, 60 metros horizontales más 10 metros verticales. Si yo quiero incrementar mi cantidad de metros verticales a bombear, tendría que incrementar también el revenimiento a especificar. Continuaremos en el siguiente slide platicando sobre los escenarios de exposición. Pero para continuar, le pido a Saúl que nos apoye a lanzar nuestra segunda pregunta dinámica. La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes escenarios a los que pueden encontrarse los elementos de concreto conoces? Esta respuesta es de opción múltiple, no tenemos no hay preguntas buenas o malas, solamente pedimos su apoyo para contestarla. Queremos conocer cuáles son los escenarios más conocidos y trabajados por ustedes. Muy bien, nos están llegando sus respuestas, vamos a dar unos segundos más. En ese caso, seguramente habrán algunos escenarios muy conocidos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de un ataque químico, un ataque por fuego, por ejemplo, un ataque por sales, cloruros o sulfatos, ¿no? Bueno, pues el 78% arroja que conocen más el ambiente seco y como segundo quedó el ambiente húmedo. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas. Ahora sí, continuamos. Bueno, continuando con el tema, comenzaremos con el primer escenario, el ataque por sulfatos. Los sulfatos normalmente los encontramos en el agua de mar, pero también podemos encontrarlos en el suelo o en el manto freático. Recordemos el caso del muelle y los problemas que puede causar si no especificamos correctamente estos concretos. Los cloruros. Las fuentes de cloruros son semejantes a lo de los sulfatos, suelo y agua. Como por ejemplo les pongo una alberca, la cual está sometida a contacto directo con cloro. Esta al filtrarse por las grietas acelera el proceso de corrosión y oxidación del acero. En la parte química tenemos los ácidos. Este tipo de escenarios es muy común verlo en las industrias. Se debe tener en cuenta que el deterioro del concreto está ligado al periodo de exposición del ácido. Es decir, si el ácido rara vez cae al concreto, su deterioro será más lento. Pero si la exposición es continua, los daños serán mayores. Entre los ácidos más fuertes tenemos el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y ácido nítrico, entre otros. Igualmente, y relacionando un poquito la encuesta en cuanto a que el más conocido está, por ejemplo, el húmedo o el de calor, vamos a hablar un poquito del ambiente seco, el ambiente caluroso, ¿no? En ese sentido, nuestros amigos que nos acompañen de Mexicali, Hermosillo o incluso hasta Tierra Blanca en Veracruz,
podrán comprender los estragos que pueden llegarse a suscitar o los defectos que pueden llegar a suscitar en el concreto, cuando no tenemos los cuidados quizás un poquito más adecuados al momento de poder colocar o proteger el concreto. ¿Qué es lo que va a suceder? Es que el concreto, como sabemos, pues 18, 20, 23% de su volumen está constituido por agua, ¿no? Entonces, si el concreto está sometido a un calor intenso, a 35, 40, 45 grados centígrados, hasta 50 que hemos llegado a alcanzar allá en Sonora o en Baja Norte, pues lo que va a suceder es que el concreto perderá parte de su volumen, se comenzará a encoger, y por lo tanto, si está anclado a una base o está anclado a una cimbra, comenzará el proceso de fisuramiento acelerado, ¿no? Ese es uno de los principales problemas que tendríamos al momento de colar bajo temperaturas elevadas, como también puede ser el hecho de perder revenimiento de forma acelerada. Por el mismo caso, ¿no? El perder agua, perdió fluidez, por tanto la capacidad de colocación del concreto. Todo lo contrario podría ser el caso de la humedad, ¿no? Aunque puedo tener un ambiente húmedo caluroso o un ambiente húmedo y frío, ¿no? En este caso, la humedad lo que va a promover es que el concreto esté sometido a un ambiente, una presencia de agua importante, quizás ambientes de 70-80% de humedad relativa, y esto puede llegar a facilitar la formación de microorganismos en la superficie, como pueden ser hongos o algas, ¿no? Un poquito más adelante podríamos platicar un poquito los defectos que se pueden suscitar con ese tipo de microorganismos, ¿no? Y por último, en la parte ambiental tenemos el escenario de congelación y deshielo, ¿no? Les pido hacer una analogía para explicar los defectos que surgen en el concreto cuando está sometido a ese tipo de ambiente. Es como si tomáramos una botellita de agua llena de este líquido, de plástico, de las comunes, las metemos al congelador. Una vez que lo saquemos y se haya congelado el agua, habremos visto que el recipiente se expande, ¿no? En ese sentido, lo que va a suceder en el concreto es algo semejante. Cuando se congela, tiende a expandirse. Sin embargo, cuando esta botellita de agua la ponemos ya a temperatura ambiente y se comienza a descongelar, vemos que tenderá el cuerpo de plástico a regresar a su estado original hasta cierto punto, y el agua tenderá también a contraerse, ¿no? Entonces, en ese sentido, el concreto sucede lo mismo. Una vez que se descongela, se tiende a contraer. Si esto sucede, ese ciclo sucede una vez al año, una vez cada 3 años, cada 5 años, no genera mayor importancia en cuanto a algún defecto relevante en el concreto. Pero si estos ciclos de congelamiento y descongelamiento o de hielo suceden 1, 2, 3, 4, 5 veces en un solo año, podríamos tener ya algunos defectos considerables o patologías considerables en la superficie. Continuamos con los organismos. Estos ataques físicos, por ejemplo, los puede generar las termitas, las cuales arrancan el concreto y atraviesan la estructura. Si nos pudieran acompañar en el tema de concretos para la salud, se mencionó de las fumigaciones de los elementos. Más a detalle. La abrasión. Este ataque se puede presentar de dos maneras, ya sea abrasión hidráulica, como ejemplo la que genera un chorro de agua constante, o bien la abrasión mecánica. Este tipo de abrasión se genera a través de un vehículo, un montacargas e incluso hasta con el paso peatonal. Por último, dejamos el caso menos común, la especificación contra fuego, la cual nos indica el calor a lo que estará sometido nuestro concreto. Se hablará más a detalle de este escenario en un caso práctico que queremos mostrarles. Ahora bien, Saúl, te vamos a pedir de favor que nos apoyes con la siguiente pregunta, en base a la normativa, que es parte de la estructura número 4 de una especificación. Aquí les queremos preguntar a todos ustedes, amigos, que nos digan si saben cuál es la norma que rige la especificación y los métodos de prueba del concreto en México. Tenemos 4 opciones, 2 de ellas en base a normativa mexicana, que es la NMX para la construcción 144, que es la opción 1, y la 155, que es la opción 3. Y la opción 2 tenemos, y la 4 tenemos una norma oficial mexicana, en este caso la 403 y la 435. De favor, si nos pueden ayudar a responder la pregunta. Muchísimas gracias, Saúl. Aquí vemos que casi el 50% de nuestro público menciona que la norma 155 NMX es la norma que rige las especificaciones en México. Es correcto, esa es la respuesta correcta. Esa norma la vamos a ahondar un poquito más ahorita a detalle para explicar su contenido y lo que menciona acerca de las especificaciones. De entrada, al momento de nosotros querer especificar nuestras mezclas de concreto por desempeño, tendríamos que hacerlo acorde a lo estipulado en nuestra normativa mexicana, que es la NMX, que significa norma mexicana, _C, que significa que es de la construcción, número 155 del Organismo Nacional de Normalización para la Construcción y Certificación de la Edificación, con vigencia del año 2014. Esa misma norma existe en otros años donde estuvieron vigentes, como el año, por ejemplo, 2004, ¿no? La vigente en ese momento es la 2014.
o en algunos casos pudiéramos llegar a necesitar utilizar otra normativa nacional, como puede ser una de Pemex, que ahorita al final Fernanda nos va a hacer el favor de explicar para un caso práctico de éxito, ¿no? Ahora bien, esa normativa es muy buena, tiene muy buenos alcances, sin embargo, no suele mencionar algunos escenarios. Por citar un ejemplo, el ataque por fuego. No lo menciona como tal, pero la normativa en Pemex sí. Y ahorita nos va a ayudar Fernanda a desarrollar un poquito más a detalle, ¿no? En ocasiones, cuando encontramos que alguna normativa que queremos aplicar no incluye algo, podría ser necesario, por ejemplo, gestionar anexos a la norma. Podría llevarnos a consultar normativas o bibliografía adicional, ya sea mexicana o incluso extranjera. La más habitual, por ejemplo, extranjera, podría ser bibliografía acerca de la ACI, por estar un ejemplo clásico. En todo México y Latinoamérica es común que lo podamos consultar. Adicional, por ejemplo, a las normativas ASTM para validar las propiedades del concreto. Y por último, el realizar nuevas normas que, por supuesto, se someten a evaluación y a diseño de manera continua con la ONCE, ¿no? A nivel nacional y a nivel periódica constante. Como le mencionó Gus, bien, la norma que nos rige es la NMX 155, pero ¿qué es lo que nos dice esta norma? Bien, esta se encuentra dividida en 10 temas, contiene un objetivo, un campo de aplicación. Por ejemplo, aquí nos menciona que solo se aplica para concretos premezclados, también tiene tablas de referencia, aquí contiene las normas que aplican para hacer pruebas de revenimiento, nos habla también de una parte de definiciones, contiene un glosario bastante extenso y bien explicado. En el apartado de control de producción nos indica las cargas de tolerancia de cada materia prima y los cuidados de producción del concreto. Dosificación y mezclado nos indica cómo debe ser mezclado el concreto en los camiones revolvedores. En la parte de transporte de entrega, bases de contratación y métodos de ensayo que pueden realizarse al concreto. También nos habla de la parte de especificaciones, que es en la que nos vamos a enfocar. Hablando ya del tema de especificaciones, el primer apartado que nos dice la norma es sobre la especificación de materias primas. Y básicamente lo que nos dice es que existe cemento, que se puede evaluar en base a la normativa NMX-C-414, por ejemplo. Nos habla también de que se deben especificar agregados, tanto el fino como el grueso, que es la arena y la grava. Nos habla, por ejemplo, también de la especificación del agua, en qué componentes o de qué manera tiene que cumplir para su uso en el concreto. Habla también de aditivos y habla de materiales cementantes complementarios, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el uso de alguna ceniza o alguna escoria, ¿no? También nos habla sobre la especificación de las propiedades de las mezclas, ya sea en estado endurecido o en estado fresco. Por ejemplo, en estado fresco nos menciona que se tiene que muestrar el concreto, hay una norma en específico para eso. Nos menciona, por ejemplo, también la normativa para evaluar el revenimiento en el concreto. Nos habla también de las tolerancias del revenimiento con la que debería de cumplir. Como sabemos, si yo especifico un revenimiento 14, difícilmente todos mis suministros cumplirán exactamente con revenimiento 14, por lo tanto te menciona una tolerancia, ¿no? Que en este caso sería de más o menos 3.5 centímetros con respecto a lo que contratase. También nos habla, por ejemplo, de las propiedades de temperatura, de resistencia, por ejemplo, también nos llega a mencionar un poquito el tema del módulo elástico y la normativa que le aplica a cada una de esas propiedades, ¿no? Y por último, hay un apartado muy interesante, bastante bien explicado, acerca de la durabilidad y los diferentes escenarios al cual estará expuesto el concreto. Si bien es cierto, ya hablamos de 9 escenarios ahorita, vamos a ver de los escenarios que sí platica esta norma y haremos un match. En el caso de los que se repitan, podríamos utilizar lo mencionado en MX 155 en el apartado de durabilidad. Y en el caso de que no encontremos en esta bibliografía normativa ese escenario de exposición, nos podríamos ir con otra normativa que nos explique más o menos por dónde irnos al momento de especificar o diseñar una mezcla de concreto. ¿Qué escenarios de exposición nos dice esta norma? Comenzamos con el ambiente seco. Este tipo de ambiente, como definición a la norma, tiende a llevarnos, por ejemplo, a un espacio al interior de una vivienda. Aquí el ataque no es tan severo, pero sí debemos de controlar la contracción del concreto. Seguimos con húmedo sin congelamiento. Es un ambiente húmedo, pero sin ataques de cloruros y sulfatos, así que por eso no nos debemos de preocupar. Lo que sí debe de preocuparnos es la brisa que se genera, ya que esta puede facilitar la aparición de fluorescencia en la superficie del concreto o bien la aparición de organismos como algas y hongos. Húmedo con congelamiento. Aquí vemos el ejemplo del Cerro de la Negra en Puebla. Aquí lo que nos debe de preocupar, como ya lo mencionó Gus, son los cambios de volumen a los cuales estará sometido el concreto por la exposición de congelamiento y deshielo. Seguimos con el ambiente marino, que igualmente expuso
en los primeros minutos Fernanda con el tema del muelle, por ejemplo. En ese caso es un ataque directo de sulfato y cloruro que puede ser a través del suelo, a través del agua o a través de la brisa marina. Importante mencionar nada más que si tenemos un suelo que esté hirviendo en sulfato y cloruro, pero no tenemos agua presente, no atacará de forma directa al acero y al concreto. Siempre tiene que haber una presencia de humedad. En un ambiente marino siempre vamos a contar con ello. Después viene la parte de la agresividad química, que igualmente Fernanda nos platicó a detalle el tipo de ataque que puede llegar a generar en el concreto algunos tipos de ácidos. Algunos generan un tipo de ataque mucho más elevado y siempre tiene que haber una concentración relevante en la superficie para que eso se lleve a cabo, ¿no? Y por último, te habla del tema de erosión o cavitación o abrasión superficial. Aquí ponemos en la imagen, por ejemplo, un montacargas con neumáticos de hule, que tiene una abrasión, un desgaste superficial sobre el piso, ¿no? Se debe contemplar ese tipo de ataque para evitar que nuestro piso se desgaste de manera acelerada. Hasta este punto, nosotros ya conocemos el tipo de ataque, el escenario, las condiciones de colado, la ubicación del proyecto. Bueno, ahora solo nos falta definir nuestro objetivo. La pregunta aquí sería, ¿qué es lo que quiero lograr con este concreto? Comenzaremos con la parte de la apariencia. Por ejemplo, yo quiero mi concreto que logre una apariencia con tal acabado. Y aparte que sea un concreto rojo y que cuando llueva no se manche. Estos son puntos claves para la estética en general. La resistencia. Esta parte del objetivo siempre viene de una mezcla de concreto. Aquí se puede solicitar resistencias tempranas de 3, 7, 14 días, así como solicitar una resistencia del 80% a 90 días, dependiendo de lo que demanda el proyecto. La densidad es qué tan pesado o ligero quiero mi concreto, cuál va a ser el fin. También contemplar si busco que resista cierto peso o bien si es necesario aligerarlo. Después viene el tema de fisuramiento, que como sabemos se da en el concreto, y eso se debe básicamente al tema de la contracción natural o autógena que tienen las mezclas. Hay formas de poderlo controlar, incluso hay una mezcla autocompactable, arquitectónica, color blanco. Ese tipo de concretos, por ejemplo, sumamente fluidos, unas que están sumamente armadas con varilla, donde normalmente un concreto de revenimiento 14 difícilmente ingresaría para ocupar todo el espacio, ¿no? Entonces viene el tema de durabilidad que hemos estado platicando a lo largo de la charla. Viene la parte de la permeabilidad. En este caso vemos un lago artificial colado con un concreto de muy baja permeabilidad, que a la vez es lanzado, que nos permite, por ejemplo, ahorrarnos una impermeabilización y dejar el concreto aparente en contacto con el concreto, bueno, con el agua, ¿no? Después viene la parte de la contracción, que va muy relacionada con el tema del fisuramiento. Si yo controlo la contracción, puedo controlar el fisuramiento como tal también, y por supuesto también el alabeo o la deformación de las losas. Y por último, y no menos importante, especificar también el fraguado. En qué tiempo quiero que endurezca o termine de endurecer mi mezcla de concreto para terminar o subirme al piso y generar el acabado que estoy deseando. Todo ese tipo de objetivos, si los trazamos de manera correcta y utilizamos el lenguaje y somos exactos y tratamos de plasmar lo que buscamos como destino final para nuestro elemento, nos va a generar ahorros, ¿no? En el caso de la apariencia, por ejemplo, ahorrarnos el tener que pintar la fachada. En el caso, por ejemplo, de la durabilidad, el tener que hacer mantenimientos a tan corto o mediano plazo. En el caso, por ejemplo, de la contracción, el fisuramiento, tener que evitar hacer reparaciones de las fisuras de una manera elevada, ¿no? Entonces, todo ese tipo de objetivos nos va a llevar a generar ahorros en diferentes ámbitos, ¿no? Que por supuesto todo esto generará un beneficio directamente a cualquier persona que utilice el concreto o que haya invertido en ese tipo de proyectos. Bien, para finalizar, nosotros queremos hablarles de 5 casos prácticos. Estos 5, nosotros los mencionamos como caso de éxito que hemos logrado al especificar con un concreto por desempeño. Comenzaremos con el caso práctico número 1. Este es un estacionamiento. El proyecto se encuentra ubicado en Guadalajara. ¿Cuál es la condición? La losa de estacionamiento de 53.000 metros cuadrados y 0.15 metros de espesor. El escenario son esfuerzos de flexión, contracción por secado, lo cual nos puede generar posibles fisuramientos o un alabeo. La normativa aplicable es la NMX 155. ¿Y cuál es el objetivo buscado aquí? Controlar la contracción por secado para disminuir al máximo el fisuramiento y el alabeo. Quiero hacerles mención que desde aquí se mencionan las condiciones que necesitamos de la especificación. Bien, en este slide quisimos colocar la redacción completa de una especificación para que ustedes puedan verificar que se encuentran todos los puntos mencionados anteriormente. Les leeré la especificación de este estacionamiento para que vean su composición. Para el estacionamiento de galerías, lo que se solicitó fue un concreto para la construcción de losa de estacionamiento de 53.000 metros cuadrados con 0.15 metros de espesor, de acuerdo con la NMX 155,
un módulo de ruptura de 42 kilogramos sobre centímetro cuadrado a los 28 días, concreto clase 1, revenimiento de 14 centímetros más menos 3.5, tiro bombeado, una masa unitaria mínima de 2.200 kilogramos sobre metro cúbico, un tamaño máximo agregado de 40 milímetros, considerando tránsito ligero de vehículos tipo 6A, que es el tipo que viene en la norma, y con reducción de fisuramiento de hasta un 80%, con contracción por secado máximo de 600 millonésimas a los 91 días, que permita la reducción de hasta un 50% del alabeo con respecto a un concreto de contracción normal, y los métodos de prueba de acuerdo con la NMX 155. Bien, aquí nosotros queremos demostrarles cómo los 5 puntos anteriormente implícitos en esta especificación. Como elemento tenemos una losa de estacionamiento. Continuamos con las condiciones, que son los metros cuadrados y el espesor de la losa. El escenario. ¿Anda? Listo, creo que ya regresó, perdón. Una disculpa. Ok, Fer, adelante, por favor. Continuamos con el tema de la normativa, es la NMX 155. ¿Y cuál es el objetivo buscado? Es la reducción de fisuramiento de hasta un 80% con contracción de secado máxima de 600 millonésimas a los 91 días, que permita la reducción de hasta un 50% de alabeo. Bien, también queremos mostrarles aquí nuestro atributo. Nuestro atributo anímico es facilitar un mayor confort para el usuario. Básicamente toda esta especificación se basa en los resultados que queremos demostrarle al usuario final. Muchas gracias, Fer. Continuamos con el segundo caso práctico, que es Torre Marea. Está ubicado en la costa de Ensenada, en Baja California Norte. Es una torre residencial de 10 niveles de altura, con una cimentación a base de pilas. En esa especificación nos vamos a enfocar únicamente en ese sistema de cimentación profunda. En la condición son pilas de hasta 10 metros de profundidad. El escenario, por supuesto, al estar en la orilla del mar, son ataque por sulfatos, cloruros. La normativa aplicable es la 155, y también vamos a hacer uso de la STMC 1202. Ahorita vamos a explicar a detalle por qué. Y el objetivo general, resistente a los sulfatos y con una predicción de corrosión del acero mínimo de 25 años, es decir, 25 años sin corrosión del acero. Aquí encontramos todos los elementos que anteriormente nos describió Fernanda, ¿no? Tenemos el elemento, que es la cimentación, las condiciones, que son 10 metros de profundidad, el escenario, un ambiente marino grado severo, tipo 4C, de acuerdo a la NMX 155, la normativa, que es esta misma norma, el objetivo, perdón, la STM C202, y el objetivo, que es resistente a los sulfatos y con una predicción de corrosión del acero mínimo de 25 años. Utilizamos o nos basamos en la STM 1202 porque nos ayuda a evaluar cuántos cloruros pueden viajar y en cuánto tiempo a través de la estructura de concreto y llegar a la varilla. Como podemos calcular esto, podemos predecir en cuánto tiempo llega. Por lo tanto, esa prueba norteamericana nos ayuda a predecir esta corrosión. Entonces hacemos uso de dos normativas de diferentes países, ¿no? Y el objetivo, el atributo anímico que queda en ese caso es permitir asegurar el funcionamiento estructural. Al no tener una cuantía, una cantidad, mejor dicho, de sulfato demasiado elevado, no permito tanto agrietamiento y por lo tanto la estructura se comporta de manera adecuada. Vamos al caso práctico número 3, Torre Coy. Pues sabemos que está en Monterrey. Nos vamos a basar en la cimentación, que es de 52 metros de largo, 36 metros de ancho y 4 metros de espesor promedio. Aquí lo que va a suceder es que la generación de calor al interior del concreto va a ser demasiado elevada. Y yo lo comparo con la temperatura del exterior, puedo generar un choque térmico al concreto. En ese sentido, lo que tengo que hacer es controlar este choque térmico que se puede generar por el calor diferencial entre el concreto o su núcleo y el exterior o la superficie del mismo elemento. En ese caso, por ejemplo, tengo el elemento, que es la losa de cimentación, las condiciones que son las dimensiones mencionadas. Tenemos el escenario, que es una generación de calor diferencial entre el núcleo del concreto o la cimentación y la superficie del mismo. Tenemos la normativa aplicable, que es la NMX 155, y el objetivo, en ese caso, es temperatura máxima del concreto de hasta 23 grados centígrados a su llegada a obra, precisamente para evitar este gradiente térmico acelerado por parte de la mezcla y que choque, digamos, de alguna manera con el ambiente y se genere este agrietamiento térmico que estamos mencionando, ¿no? En ese caso, lo que buscamos es lograr con ello la confiabilidad estructural hacia el usuario. Es común,
quizás nosotros cuando no fuimos arquitectos o ingenieros todavía, o si no lo somos, que pues veamos alguna obra, algún piso, algún pavimento con fisuras, normalmente nuestros clientes suelen alertarse, ¿no? De que quizás esa estructura pudiera no funcionar al 100%. Si controlamos esa cantidad de fisuras, podríamos llegar a una confiabilidad estructural por parte del cliente, ¿no? Que tenga una mejor percepción acerca del desempeño del producto. El penúltimo caso, de manera rápida, hablamos de torre reforma. Aquí nos vamos a enfocar a los muros aparentes que vemos en la imagen, que son de concreto aparente. Son muros de hasta 246 metros de altura. Aquí el escenario es la lluvia, el agua de lluvia y la humedad relativa de la ciudad, que pudiera llegar a generar cierta filtración de agua, incluso generar manchas en la superficie del concreto. Así que el objetivo va a ser especificar los muros como aparentes y que logren la estética ideada o plasmada en los renders o en el proyecto y que no absorban agua o humedad que pudiera menguar esta estética, ¿no? En este caso, por ejemplo, el elemento son los muros, las condiciones son las dimensiones de altura, el escenario es la absorción de agua, de lluvia y la humedad ambiental, la normativa es la NMX 155 acompañada de la STM 1403, porque esa norma cuánta agua absorbe cada metro cuadrado de concreto expuesto al agua, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, lo que se está especificando es que absorba menos de 60 mililitros de agua cada metro cuadrado expuesto a esta humedad. Entonces, en base a eso, estamos logrando que cuando llueva, el agua de lluvia prácticamente resbale a través de la estructura de concreto y no se absorbida en su gran mayoría, ¿no? El objetivo que habíamos mencionado es la absorción capilar de 60 mililitros por cada metro cuadrado y mantener la estética de los elementos que se plasmaron en proyectos. Y por último, nuestro caso práctico número 5, el proyecto Q. Este proyecto se encuentra ubicado en Querétaro, es un muro perimetral para el Centro de Procesamiento de Datos Bancarios del Grupo Financiero Santander. ¿Cuáles son las condiciones? Un muro perimetral de 204 metros de longitud y de 10.3 metros de altura y 1.1 metros de espesor. ¿Cuál es el escenario? Aquí es la exposición al fuego y la explosión. La normativa aplicable, se utilizó la NMX 155 y también nos apoyamos de la NRF 072 de Pemex, que nos menciona los elementos que están en contacto con fuego y prácticamente son los requisitos mínimos que debe de cumplir el responsable de la construcción. ¿Cuál es el objetivo? Que resista temperaturas de hasta 1150 grados centígrados por 1 hora y la sobrepresión de hasta 1.1 bares durante 80 milisegundos. Bien, aquí vemos la especificación que se tuvo con este concreto y comenzamos con el elemento, que es el muro perimetral. Seguimos con las condiciones, son la longitud, la altura y el espesor del muro. El escenario es la temperatura de hasta 1150 grados centígrados por 1 hora y la sobrepresión de hasta 1 bares durante 80 milisegundos. La normativa aplicable es la NMX 155 y también la NRF 072 de Pemex. Cabe mencionar que nos apoyamos de esta norma, ya que la NMX 155 no hace mención acerca de este tipo de especificación contra fuego. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que resistan daños estructurales por explosión y por fuego. Y bien, nuestro atributo anímico es salvaguardar la seguridad de los usuarios y la información almacenada. En muchas ocasiones, lo que solemos hacer es hacerle una primera pregunta al cliente acerca de lo que busca lograr con ese tipo de elementos, ¿no? Y normalmente lo que sucede es que nos responden con este objetivo anímico que estamos mencionando, ¿no? Quiero salvaguardar la seguridad de los usuarios y la información almacenada contra el daño que se puede ocasionar por explosión y por fuego, y de ahí viene todo el desarrollo de la especificación. Bueno, y ya para finalizar, en modo de resumen de todo lo platicado, le pido apoyo a Saúl para lanzar nuestra última pregunta. Y bueno, ¿cuáles pueden ser los beneficios de especificar por desempeño? Lograr diseños y edificaciones innovadoras, lograr diseños y edificaciones generar confianzas de los usuarios, perdón, ahí se repitió, eliminar problemáticas en la obra, generar ahorros en mantenimiento de elementos, eliminar el impacto ambiental o asegurar la función de la estructura. ¿Cuáles piensan, mejor dicho, que sean los beneficios? Puede ser más de uno, ¿no? Pueden ser Exacto. 2, pueden ser 3. Vamos a ver con qué de esta información que presentamos el día de hoy ustedes pueden tomar como conclusiones, ¿no? Bueno, la más conocida, la que ustedes dicen es asegurar la función de la estructura con un 76%, seguida por generar ahorros en mantenimiento de elementos. Muy bien. Excelente.
Bueno, listo. Para terminar, ¿qué se gana y quiénes ganan cuando especificamos por desempeño? En efecto, ¿qué se gana? Aseguramos una función de la estructura, tenemos ahorros en mantenimiento, una mayor durabilidad de las estructuras, generamos una confiabilidad en el usuario y logramos proyectos y tecnologías innovadoras. ¿Y quiénes ganan? Prácticamente todos los que están implícitos en la cuestión de la construcción, los inversionistas, diseñadores y contratistas. Pero sobre todo, en donde nos debemos enfocar es en los usuarios y en la comunidad. Y aquí en ese caso, para finalizar, precisamente muchas de nuestras tecnologías que tenemos ya utilizándose en algunos proyectos, pues surgen precisamente de los desempeños que nuestros clientes buscan, ¿no? Oye, yo no me gustaría ahorrarme la fumigación contra la termita porque es tóxica, es muy cara, sale el concreto antitermita que hablamos en el concreto para la salud, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Quisiera ahorrarme la impermeabilización de las estructuras de concreto en contacto con agua, salen los concretos Duramax, ¿no? O los concretos durables. Entonces, en relación a cómo se vaya comunicando los diferentes desempeños, objetivos que queremos en el proyecto, podemos seguir innovando en sacar al mercado nuevos tipos de tecnologías que nos ayuden a resolver ese tipo de necesidades en las obras.